Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Señor, te damos gracias en esta hora, te suplicamos que bendigas este momento, Señor, y nos lleves, Señor, a escuchar tu palabra, a hacerlo de una manera clara y podamos encontrar siempre respuestas en ella, Señor, que confirmen en nuestros corazones la fe que tenemos por ti. Confirma también a tu iglesia en todo lo que tengamos que escuchar y aprender y poner por obra. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Haciendo un recordatorio de lo que el capítulo 15 del libro de los Hechos nos decía. Vale la pena recordar que los apóstoles se habían reunido en Jerusalén, que había venido Pablo y Bernabé a ellos para que el concilio tocara el tema de las enseñanzas que habían llevado algunos que dicen no han sido enviados por nosotros a las iglesias que habían recibido la palabra del Señor. De tal manera que si recordamos, este concilio decidió escribir una breve carta y enviarla a todos los lugares a donde estos habían venido por primera vez. Posteriormente a ello iniciamos el estudio de la carta a los Gálatas y veíamos que el desarrollo del tema era prácticamente el mismo. La salvación es por fe, no es necesario judaizar, es decir, traer las prácticas judías para tener la salvación. No es necesario el circuncidar a todo varón como estaba escrito en la ley. No es necesario cumplir la ley para alcanzar la salvación mostrada por el Señor Jesucristo. Una vez que deciden escribir estas cartas, Pablo y Bernabé dice que estuvieron algunos días, ahí dice en el versículo 36 del capítulo 15, y Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. El amor que los misioneros tienen por cada uno de los hermanos en los lugares en donde se levantan las iglesias es muy profundo. El pastor tiene amor por las personas que están en su congregación, pero los apóstoles tienen un amor profundo por cada lugar al que visitan. Su propósito siempre es saber cómo están. Su propósito es siempre poder llevar una palabra eficaz. Su propósito siempre será corregir alguna mala enseñanza. Y la voluntad de Pablo y de Bernabé era esta. Volvamos a ellos para ver cómo están. El problema fue que antes de iniciar este segundo viaje, nos encontramos con una circunstancia que nos llevará a recordar lo que pasó en el primer viaje misionero. Dice, y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Recordemos que en el capítulo 12 se menciona por primera vez a este Juan Marcos. Se dice de él que es hijo de una mujer llamada María y que la casa de esta mujer era un lugar donde se reunían para alabar y para orar. Incluso si nosotros vamos más profundo, nos encontramos con que cuando Pedro salió de la cárcel milagrosamente,
llegó a la casa de esta mujer, en donde dice, y los hermanos estaban orando y estaban adorando el nombre de Dios. De allí la aparición de Juan Marcos. Después nos dice la escritura ahí en Colosenses, ahí están las citas en la hoja que les menciono. Hay una cita que nos dice que este hombre Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Nos dice que fue enviado junto con los apóstoles a este primer viaje misionero, y también nos dice que al iniciar este viaje misionero, casi en las primeras ciudades en donde habían estado, este hombre Juan Marcos decidió regresar. Capítulo 13, versículo 13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No nos dice nunca, en ningún lugar de la Biblia nos dice por qué este hombre decidió regresarse, por qué decidió terminar el viaje. Es de suponer, por la molestia que hay con Pablo, que fue una decisión arrebatada el hacerlo. Es decir, simplemente lo decidió apartarse de este viaje que habrían de continuar. Quizá, seguramente creo yo, estos hombres sabían lo que había de acontecer en aquellas ciudades, y este hombre decidió regresarse. Entonces, la reacción de Pablo es no permitir que Juan Marcos vuelva con ellos a este segundo viaje. Y entonces aquí en el capítulo 15, al final de este capítulo, nos dice que hubo una discusión profunda entre Bernabé y Pablo, tan profunda que cada uno tomó una dirección distinta. Si nosotros recordamos el primer viaje misionero, nos dice la escritura que el primer lugar a donde fueron fue a la isla de Chipre, ahí en Pafos, ¿no? Y de allí brincaron todavía para llegar a las otras ciudades. Entonces, de allí es donde este hombre se regresa, casi al principio de este primer viaje. Podemos entonces entender que Bernabé se fue junto con Juan Marcos, como dice la escritura, de nuevo hacia esta isla de Chipre. Se dice que Bernabé era de esta isla, era nativo de este lugar, y Pablo decide ir por donde finalizaron el primer viaje, es decir, a las ciudades de Listra, a las ciudades de Iconio, que es contrario. Uno va hacia la isla y otro por tierra va directamente a este lugar. Después, en los primeros versículos del capítulo 16, el libro de los Hechos nos nombra a Timoteo por primera vez, y lo hace de una manera, creo yo, muy elocuente a lo que Timoteo terminó siendo en el libro de los Hechos. Su aparición se da entonces ahí en el capítulo 16, en los primeros versículos. Dice que Pablo, una vez teniendo esta discusión con Bernabé y yendo hacia Siria y Cilicia, llegó a Derbe y a Listra. Dice: y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. La primera aparición de Timoteo en la Biblia quisiéramos tenerla todos nosotros ahora, ¿no? Que algún hermano hablando de nosotros dijera: es un buen cristiano, ha dedicado su vida a servir aquí en la iglesia, todos tenemos un buen testimonio de él porque ayuda al que no tiene, porque jamás se enoja con sus hermanos aquí en la iglesia o con su familia. Es un buen muchacho, es un buen joven, es un buen predicador, es un buen siervo del Señor. Quisiéramos que algún día alguien hable así de nosotros. Y esta es la primera aparición y es la presentación a Pablo de este hombre. Nos dice también que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, como si hubiera un pero, ¿no?, en la nacionalidad del otro hombre.
Muchas veces, y esto lo repetiremos cada que hay oportunidad de ello, nos encontramos con que algunos predican que la mujer no debe enseñar, o que la mujer no debe estar frente a la iglesia, o que la mujer se tiene en poca estima desde los tiempos antiguos. Sin embargo, cuando la Escritura nos habla de Juan Marcos y cuando nos habla de Timoteo, nos habla de dos mujeres de fe. Incluso nos dice más la Escritura acerca de Timoteo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, dice: no olvides la fe, no fingida, la cual fue enseñada por tu madre Loida y por tu abuela. Leía los comentarios y decían que por alguna razón Timoteo no contaba con la presencia de su padre. No sé, tampoco leo en la Biblia que diga que el hombre no está. Sin embargo, aquí lo menciona, y más adelante muestra que las que influyeron en la fe de este hombre Timoteo fueron ellas dos, su madre y su abuela. Y nos encontramos además con algo que podría ser contradictorio a lo que Pablo ha estado enseñando por algún tiempo. A Juan Marcos lo regresa, ¿no? ¿Dónde está entonces lo que leíamos en la carta a los Gálatas en el capítulo 16, en el primer versículo, la semana anterior, que decía: si alguno cayese, lo leo para no estar inventando. En el capítulo 6 dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Pues yo no escucho aquí o no leo aquí que Pablo haya dicho: pues lo voy a tratar con mansedumbre y tráetelo. Otra oportunidad de tener el muchacho. No lo leo. Lo que leo es que Pablo incluso se enoja junto con Bernabé, y llega a tal el desacuerdo que uno va por un lado y el otro se va por otro, ¿no? Bernabé no vuelve a ser mencionado, Marcos sí lo es, Pablo obviamente, pero llega a tal la disputa que se separan. Y entonces parece contradictorio con este mensaje que este hombre ha estado escribiendo. Y va más allá. De Timoteo dice que le toma, que este muchacho era hijo de una mujer judía, dice, pero de padre griego, y entonces dice que le toma y lo circuncida, dice, por causa de los judíos. Esto todavía es más contradictorio. Cuando se están enviando cartas de parte de todo el concilio de Jerusalén a las iglesias diciendo: no necesitan circuncidarse, no necesitan judaizar. Cuando se escribe toda una carta a los Gálatas argumentando cada punto por el cual la gente no tendría que ser circuncidada para alcanzar salvación. Y sin embargo aquí nos encontramos con que Pablo dice: toma a Timoteo y le circuncidó para llevarlo con él. Quizá, y esto es lo más importante de esta mañana, sea importante el notar el por qué. ¿Qué motivo tiene Pablo para decir o argumentar una cosa y luego hacer otra? Estos dos jóvenes, porque eran jóvenes en comparación con Pablo y Bernabé, tenían un propósito en su vida y tenían que ser enseñados. A veces como iglesia creemos que los únicos que tienen que comportarse de una manera correcta, y los únicos que tienen que estar en la iglesia cada 8 días, y los únicos que tienen que cuidar a sus hijos, y los únicos que tienen son los pastores y los que ministran. Es que el pastor tiene que hacer esto y esto y esto, como si él fuera el único que tuviese la obligación de cumplir lo que en la Biblia está escrito. Pablo no está hablando de salvación de estos dos. Pablo sabe que Juan Marcos, a pesar de que se regresó, ha creído en el Señor Jesucristo. Pablo sabe que a pesar de que Timoteo no ha sido circuncidado, porque su padre es griego y no ha sido enseñado de esa forma, cree en el Señor Jesucristo. Sin embargo, son dos jóvenes
que tendrán un lugar especial en la Escritura y que tienen que ser preparados. Es decir, que Pablo predique que no se alcanza la salvación por cumplir la ley, no quiere decir que Pablo se abandonó y dejó de cumplirla. Sin embargo, no era una carga que debía poner en los que tendrían que ser creyentes. Juan Marcos había venido en el primer viaje para ser preparado. Timoteo habría de ser llevado por Pablo para ser preparado. En uno, que es Juan Marcos, tendría que aprender que sus decisiones tienen consecuencias en el ministerio. Y esto pasa cuando nosotros nos encontramos con algún pastor, con algún maestro de escuela dominical, con alguno que ministra en la alabanza o que ministra dentro del templo. Las consecuencias de las decisiones de cada uno deben ser notorias, porque son el ejemplo que hay en la vida del creyente. Muchas veces yo pensaba, ay, es que mi papá a mí sí me regaña y aquel hermanito que lo hizo va y lo consuela. Justo platicaba con la hermana Leti, con Fer y con Adi de esto el viernes. Yo decía, híjole, ojalá si fuesen papá conmigo. Yo no creo que alguna vez hubiesen ustedes recibido un regaño, quizá un consejo, quizá una palabra que les dijera qué era lo que debían hacer, pero no el tienen que hacerlo. Cada quien decide hacer después de recibir el consejo del pastor lo que quiere, ¿no? Pero la manera con la que mi papá acudía a nosotros como sus hijos era distinta. Ustedes escucharon prédicas de mi padre después de algún acontecimiento con nosotros o con mis hermanos, en los cuales dejaba claro las cosas cómo debían ser y cómo habían sido. Yo recuerdo que él decía, usted puede juzgarlos, puede señalarlos o puede orar por ellos. Pero antes había predicado diciendo cómo se tenían que hacer las cosas. Es decir, por ser nosotros sus hijos, no ocultaba lo que sucedía. Y no dejaba de decir que las cosas eran correctas o incorrectas. Pablo tenía que decir y hacer ver a Juan Marcos que había sido un error el haberse regresado. Por haberlos dejado solos, posiblemente, seguramente Pablo y Bernabé hubiesen necesitado del apoyo de Juan Marcos como un joven para ayudarles en lo que vivieron después. Sin embargo, lo más importante es que habían sido enviados por el Espíritu Santo. Entonces Juan Marcos, al regresarse, había sido desobediente a lo que el Espíritu Santo había dicho. Y Pablo tendría que hacérselo ver, no por juzgarlo, no por señalarlo, simplemente por hacerle ver que la obediencia a Dios tiene que ser en todo tiempo. Si hay complicaciones, en todo tiempo. Si hay enfermedad, en todo tiempo. Viene con Timoteo, lo toma y lo circuncida. Cuando al mismo tiempo están entregando cartas hechas por los apóstoles. Leeré rápidamente en el capítulo 15 para que recordemos qué fue lo que fue escrito por este concilio para llevarles. Dice el versículo 23 del capítulo 15: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han puesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo.
porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien haréis, pasadlo bien. Es decir, Pablo toma a Silas, dice que Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre, que Pablo tomó a Silas y que se fue hacia esta región, allí se encontró con Timoteo, y el cometido es llevar esto que acabamos de leer a las iglesias y decirles: no es necesario que sean circuncidados, no es necesario. Aquellos que han venido, que nosotros no enviamos, han traído puras cargas para cada uno de ustedes que no son necesarias para alcanzar salvación. Pero al mismo tiempo que trae esta carta, toma a Timoteo y lo circuncida. Si nosotros nos acordamos de lo que Pablo escribió en la carta a los Gálatas, dice: toda ley se cumple en esta palabra: amaos los unos a los otros. Amaos, amar a vuestro prójimo como a sí mismo. Adi, ahí está la mamá de Nancy en la puerta. Amaos a vuestro prójimo como a sí mismo. Esta es la respuesta por la cual Pablo decide tomar a Timoteo y circuncidarlo. Incluso dice la Escritura: por los judíos que estaban allí. ¿Saben, hermanos? Nosotros no estamos dispuestos en ocasiones a hacer lo más mínimo para que nuestros hermanos se sientan amados y no se sientan tropezados por nosotros, ¿no? Alguna vez, creo que ya lo he contado, algún amigo mío me preguntó que si se podía tatuar. Era un muchacho que se dedicaba a ir a las iglesias y llevar palabra, ¿no? Me dio argumentos, la verdad, muy no quiero ponerle un adjetivo pero me dio argumentos que no tenían nada que ver con el poder defender el ponerse un tatuaje, ¿no? Me dice: ¿tú cómo ves? Yo le decía, entre si me parecía bien o mal, le dije: mira, tú te dedicas a ir a las iglesias. ¿Tú crees que Dios te ha llamado a predicar en las iglesias? ¿Qué pasaría si yo te dijera que hay pastores que no te van a recibir por tener un tatuaje en tu mano? Basta de decir: estos son unos religiosos y... No. Eso no tiene que ver nada con lo religioso. ¿Qué va a pasar si un día te cierran una puerta porque tú decidiste hacerte un tatuaje? Y esto evita que la palabra que tú tenías que llevar, porque tú me dices que Dios te ha puesto a llevar esta palabra, no es predicada en ese lugar porque tú preferiste hacer un tatuaje. ¿Eso va a evitar que tú lleves la palabra de Dios? Si es así, quiere decir que no estás comprometido a pagar el precio por llevar esa palabra que Dios te ha dado. Lo que Pablo pretendía era derribar la barrera que tendrían los judíos para escucharles. Porque dice, este muchacho era hijo de un hombre griego. Por lo tanto, como consecuencia, al no ser enseñado en la parte judía, no había sido circuncidado. Entonces Pablo decide llevarse a Timoteo y circuncidarlo para que no en todos los lugares a donde fuesen, lo primero que escucharan fuera: ese hombre no está circuncidado porque es hijo de un padre griego. Entonces lo único que hace es derribar la única barrera que habría entre él y los judíos para ser escuchados. Por amor a aquellos hombres judíos que habitaban en estas regiones, había decidido circuncidarlo, para que aquellos pudiesen escuchar la palabra de Dios sin tener una barrera tan simple como el hecho de que un hombre que les predicase la palabra no haya cumplido con este rito. Por eso Pablo dice: amaos a los otros como se aman a sí mismos. ¿Te impide el tener un tatuaje el que vayas a predicar? No te lo pongas. ¿Te impide como mujer entrar a una iglesia y tener que llevar una falda puesta o un velo sobre la cabeza? Ponte la falda y ponte el velo.
te impide como pastor ir a predicar y que no te permitan predicar si no tienes una corbata, y miren que esa sí me duele, póntela y ve y predica, porque es por amor a los que te tienen que escuchar. Y si Dios te ha mandado y estás consciente de que Dios te ha mandado, como Pablo lo estaba, como Pablo estaba seguro que debía llevar a Timoteo, pues entonces toma al muchacho y lo circuncida, y entonces lo lleva con él a predicar. No está contradiciendo lo que ha escrito antes. Pudiese parecer que así es, pero lo único que está haciendo es derribando lo que pudiese estorbar a la formación de estos dos jóvenes. ¿Qué haremos entonces en la iglesia con los que sirven? ¿Los que sirven tendrán más obligación que los que se congregan? Digamos que sí. El que sirve tiene la obligación de buscar a Dios de una manera más profunda, porque su obligación es ministrar para que los que se congreguen lleguen a una comunión distinta con Dios. Si el que está enseñando tiene la obligación de levantarse de madrugada o acomodar sus horarios para tener que estudiar y poder traer palabra, lo tiene que hacer. Para los congregantes es obligación leer, ¿no? Para los congregantes es obligación orar, tampoco. Sin embargo, también los beneficios de estas cosas son para los congregantes. Si tú oras, entonces estás en paz con Dios, y entonces las cosas son distintas. Si tú lees la palabra de Dios, entonces conoces a Dios de una forma distinta y el beneficio es para ti. Sin embargo, no es una obligación que lo hagas. Para los que ministran en la alabanza, para los que enseñan en la escuela dominical, para los pastores, ¿es una obligación hacerlo? Sí lo es. Y sí lo es porque cada uno de nosotros decidimos estar aquí. Para nosotros es una obligación estar en este lugar, sí lo es. Yo fui enseñado de una forma en la que si nosotros como hijos o mi mamá en alguna ocasión salíamos a Veracruz, porque siempre era el destino, mi papá siempre estaba en la iglesia. Pocas veces ustedes o nosotros pudiésemos saber que él faltó a la congregación. Pocas veces. La mayoría de las veces que faltaba era porque tenía que estar en otro lugar, porque algún hermano había muerto o porque había alguna situación complicada que tenía que atender. Pero no era el común ver que la iglesia estuviera sin él. Tenía la obligación de estar, sí. ¿Tomaba tiempo para ir y vacacionar en domingos? No. Y entonces, él decidió estar aquí. La invitación para todos nosotros es la misma. Tanto ustedes como yo estamos llamados a servir. Todos. Todos estamos llamados a servir. Quien lo acepte debe entender que hay obligaciones que tiene que cumplir. Juan Marcos hubiera podido estar bien si solamente hubiese querido ser creyente. Sin embargo, era un hombre que estaba para ir a servir, y entonces el trato tendría que ser distinto, porque él había decidido obedecer al Señor, y entonces el apóstol junto con Bernabé tenían la obligación de hacerle ver que tenía que cumplir de una manera distinta. Con Timoteo fue lo mismo. Nadie está obligado a circuncidarse. Sin embargo, si tú, Timoteo, lo quieres venir con nosotros, es necesario que lo hagas. Y es necesario que lo hagas no para alcanzar salvación, es necesario que lo hagas para que los judíos con los que nos vamos a encontrar no tengan una barrera de poder escucharte o escucharnos. Hay cosas muy profundas en lo que leemos. Dice la palabra del Señor que este mismo Juan Marcos fue el que escribió el Evangelio que nosotros leemos. El Evangelio según San Marcos es de este hombre. ¿De dónde tomó el conocimiento para poderlo escribir? Porque no estuvo en los días del Señor Jesús,
Lo recibió del mismo Pablo, escuchando estas cosas. Lo recibió de este mismo Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos. Lo recibió del mismo Bernabé, que ha tenido convivencia con todos estos discípulos. Lo recibió del mismo apóstol Pedro, que más adelante narra que fue acompañado por Juan Marcos. Lo recibió del mismo Espíritu Santo. De tal manera que, ¿quién se equivocó? ¿Bernabé en llevarlo con él o Pablo por no llevarlo? Lo que sí sé es que el propósito de Dios se cumplió en este joven y que seguramente tuvo mucho que ver lo que Pablo hizo en ese instante. Dice la Escritura que el mismo Pablo posteriormente, cuando escribe a Timoteo, le dice: trae contigo a Juan Marcos porque me es de utilidad para el ministerio. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora Pablo lo manda a traer? Porque este hombre ha aprendido a servir al Señor, ha aprendido a ser obediente, ha aprendido a vivir los conflictos del cristianismo en esa época, ha aprendido a escuchar, ha aprendido a obedecer la voz de Dios. Por eso ahora es un siervo que le es útil al apóstol Pablo. Le dice a Timoteo: trae contigo a Juan Marcos, porque me es de utilidad para el ministerio. ¿Y qué pasa con Timoteo? Timoteo es el pastor de la iglesia en Éfeso. Al término de este segundo viaje misionero nos encontramos con que Pablo alcanza a pasar por Éfeso. Dice la Escritura que no estuvo muchos días allí, que quería regresar a Jerusalén para vivir las fiestas en este sitio, y al inicio del tercer viaje inicia por esa región de Éfeso predicando el evangelio. Y de esa iglesia Timoteo es el que está encargado de ella. La carta a Timoteo, la primera y segunda carta, es una carta del apóstol a este hombre, y las recomendaciones que se dan son para esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Timoteo se había convertido en el segundo después de Pablo. Había vivido cárceles con el apóstol, había vivido muchos conflictos que iremos viendo a lo largo de este libro de los Hechos, pero sobre todas las cosas había sido enseñado por él. Tal es así que el mismo apóstol Pablo lo tiene por hijo, lo tiene en un concepto distinto, lo tiene con un amor preferencial, lo tiene como un joven dispuesto, como un joven lleno del Espíritu Santo. Le dice: no apartes de ti el don que te fue dado por imposición de mis manos, ni abandones la fe que te fue enseñada por tu madre Loida y por tu abuela. Es realmente importante lo que estos dos jóvenes lograron hacer, por ser tratados de una manera distinta por el apóstol y por quienes le rodeaban. De tal manera que queremos servir, dice el mismo apóstol, es bueno. Vayamos a primera de Timoteo para poder concluir esta parte, y quizá esto nos dé la mayor luz acerca de este pasaje. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de primera de Timoteo: palabra fiel, dice el apóstol a Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. ¿Dónde quedó entonces todo lo que Pablo le habría escrito a los Gálatas? ¿Dónde quedó entonces aquello de que si alguien cae hay que levantarlo con mansedumbre? No es lo mismo el que cree que el que sirve. Ambos son salvos. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, es salvo. Y si usted sirve en la iglesia, es salvo. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de acciones que por amor a los demás se tienen que llevar a cabo. Dice, tener buen testimonio de los que están afuera y ser irreprensibles. Y dice incluso ponerlos a prueba. ¿Por qué? ¿Alguna vez usted le ha hablado a alguien y le ha dicho, no hombre, yo conocí a un hermano que era cristiano así como tú, para eso mejor no voy? Yo conocí a un pastor que mejor no voy. Aquel es pastor y va como tiene a sus hijos, mejor no voy. Entonces hay un motivo. Entonces hay un motivo para comportarse de una manera si se sirve al Señor. Pero le tengo noticias. Aquellos no nada más hablan de los pastores y los que sirven en la iglesia, también hablan de los que se congregan. Es que mi primo es cristiano y le pega a su mujer, ¿no? Es que un compañero de ahí del trabajo es cristiano, pero pues le roba al jefe. Es testimonio. Y ese testimonio se guarda por amor a todos aquellos que han de escuchar la palabra de Dios. ¿Usted sufrirá las consecuencias de sus actos? Sí. Si uno tiene algún vicio, seguramente la salud es lo primero que afecta. También la familia se rompe, también el trabajo se pierde, también los beneficios de una persona que trabaja, que estudia, que asiste constantemente a la iglesia se pierden. Esas son consecuencias. La consecuencia no es la condenación, porque hemos creído en Dios y creemos que todo eso Dios lo lleva en la cruz. Pero ¿qué sucede con todos aquellos que habrían de escuchar de la palabra del Señor? Y por un mal testimonio de cada uno de nosotros deciden no escuchar. Y señalan entonces casi a Dios como el culpable, no nosotros, El nombre de Dios es pisoteado por las acciones de los hermanos que nos congregamos en la iglesia. Por amor a ellos, hermanos, comportémonos de una manera en la que seamos irreprensibles. Dice Pablo, ¿anhelas obispado? Bien haces. ¿Anhelas ser pastor? Bien haces. ¿Anhelas enseñar a los niños? Bien haces. ¿Anhelas servir en la alabanza, servir en la iglesia? Bien haces. Pero si tú anhelas eso, las características que todo hombre de Dios deben tener son estas. Juan Marcos y Timoteo anhelaban servir a Dios, bien hacían, pero tenían que ser formados por los que Dios había puesto para formarles. Por Pablo en este caso, por Bernabé. Así que hay una invitación distinta el día de hoy. Amamos a los que nos rodean. ¿Ama usted a su familia? Muéstrele que usted conoce a Dios y que usted no reacciona enojado para con ellos. Muéstrele que vale la pena estar en la iglesia. Alguna vez yo tenía una amiga que era católica hasta los dientes y a los 3, 4 años me la encontré en algún evento al que fui con Marto, siendo cristiana, y me acuerdo que me comentó que
que tenía muchos problemas con sus papás porque ellos no la dejaban ir, pero que ya el pastor le había aconsejado que, pues, que no obedeciera, que primero es Dios y luego la familia. Yo lo único que le dije fue: si tú quieres que un día tus papás escuchen de Dios, mejor desobedece a tu pastor, porque lo primero que tienes que hacer es honrar a tus padres. Habla con ellos y diles: yo creo que esta es la verdad, y esta verdad me dice que yo tengo que ser obediente a ustedes. Lo voy a hacer mientras esté en su casa, mientras ustedes de alguna manera sostengan mi vida. El día que yo pueda ser independiente, ese día voy a ir a la iglesia cada 8 días y voy a buscar de Dios, y vas a ganar mucho más, porque van a ver ellos que lo que tú estás aprendiendo te está sirviendo para amarlos, para obedecerlos, para honrarlos. Tenemos que ser inteligentes para demostrar lo que Dios es en nuestras vidas. Actuemos con amor, actuemos con respeto, actuemos con misericordia, actuemos con el fruto del Espíritu que nos hemos venido encontrando las últimas 2 semanas, con amor, con paciencia, con paz, con benignidad, con fe, con mansedumbre. Actuemos de esta forma, por amor a los demás. Anhelamos servir, bien hacemos, pero que nuestra vida sea un testimonio de lo que Dios es, de lo que el Señor Jesucristo fue en esta tierra. Así que, como diría el apóstol, toda la ley se cumple en esta palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que tenemos que buscar, y que estos 2 jóvenes lograron cumplir. Y lo lograron cumplir, y lo sé porque posteriormente la Biblia nos da testimonio de que estos fueron parte relevante en la iglesia del Señor Jesucristo. Uno escribiendo un evangelio, por ahí leí en su biografía que había sido un hombre importante en una iglesia en Alejandría, y Timoteo, al cual se le dedicaron 2 cartas tan importantes que están dentro del canon realizado para que la Biblia hoy la tengamos en nuestras manos. Así que seamos formados de una manera distinta, dejemos moldearnos de una manera distinta, porque la gente, nuestra propia familia, necesita ver que por amor decidimos ser como el Señor quiere que seamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Es un tiempo, Señor, en el que la gente necesita escuchar de ti, y la gente necesita escuchar y creer por la manera en la que nosotros podamos comportarnos. Si la gente necesita en este momento ver un ejemplo de fe, llévanos, Señor, a que nuestra fe sea lo suficientemente importante para que todos aquellos que lo necesitan puedan creer en ti. Si la gente necesita un testimonio de amor para con los demás, toma nuestras vidas para que podamos llevar ese amor a los que lo necesitan y puedan ver, Señor, que el amor se da sin condiciones, como tú lo has dado para cada uno de nosotros. Si hemos de ir y predicar tu palabra y mostrar que la obediencia a nuestros padres es lo más relevante que podemos hacer para que alguien más se fije en algo distinto, llévanos a ser obedientes, Señor. Llévanos a cumplir esta palabra, como dice el apóstol. Llévanos a cumplir esta ley y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Gracias por la vida de estos hombres que con sus enseñanzas nos llevan, Señor, a conocerte de una manera distinta. Te ruego, Señor, que cada uno de los que escuchamos esta palabra busquemos honrar tu nombre y que podamos llamarnos cristianos y podamos, Señor, estar tranquilos de saber que nuestro testimonio es algo que puede ayudar y pueda llevar a alguien más a tus pies.
Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Jesús. Amén.